mostró su amor por mí. Todo el peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, Él vino a salvar. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Mi sangre que me da la paz, sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Mi sangre que me da la paz, sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Nuevamente estamos una vez más aquí en esta plataforma
Estamos compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Esperamos que usted esté ya en su casa con su familia y esté listo para poder ser bendecido por la palabra del Señor. A los amigos que nos están escuchando y viendo a lo largo de nuestro planeta, que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Un saludo muy grande para todos ustedes. Vamos entonces a la palabra del Señor y quiero que usted me acompañe en esta ocasión al Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, el capítulo 22 del primer libro de Samuel. Vamos a leer 2 versículos que están en este capítulo. Y si usted tiene una Biblia, le acompaño a que la lea conmigo y vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice, primer libro de Samuel 22:1, dice: yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, le damos gracias porque usted nos permite un momento más estar compartiendo la palabra del Señor, su palabra, Señor, que es bendita por los siglos de los siglos. Le pido que su Espíritu se encargue de llevar cada una de estas palabras a los corazones hambrientos y sedientos que están en los diferentes países, en las diferentes naciones, en nuestro país, El Salvador, Señor, en los hogares de los diferentes hermanos de la iglesia de la ciudad del Puerto de la Libertad. Bendice sus vidas, Señor. Yo pido que su presencia esté llegando hasta uno de esos hogares, esté llegando, Señor, ahí para ministrar y para poder, Señor, suplir la necesidad espiritual que hay en este momento. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Vamos entonces a entrar al estudio de la palabra del Dios en esta ocasión. Quiero reflexionar sobre este pensamiento: la cueva de la transformación. De eso le vamos a hablar ahora, hermano, en esta hora. La cueva de la transformación. En esta ocasión tomaré la historia de uno de los hombres más importantes y reconocidos de la nación israelita, llamado David. David es considerado por el pueblo judío como el mejor de los reyes que pudo tener esta nación en aquel tiempo. Es interesante resaltar que para que este hombre llegara a tener cualidades y características muy particulares, Dios le hizo pasar por un proceso muy difícil en su vida, pero todo fue con el fin de forjar en este hombre una personalidad especial. Por eso cuando nosotros estudiamos la vida de David, este hombre que tiene grandes enseñanzas espirituales para nosotros, encontramos que Dios le pasó por muchos procesos, pero él pudo salir a cada uno de ellos porque él confiaba en la presencia, en las promesas del Dios que lo había puesto en esta tierra. La Biblia dice que debido a la desobediencia del primer rey que Dios puso en Israel, llamado Saúl, el Señor elige a David para ser el nuevo rey de Israel. Luego que el profeta Samuel va y lo unge, Dios le promociona ante el pueblo israelita con la gran victoria ante aquel gigante llamado Goliat. Usted y yo conocemos la historia de David contra ese gigante filisteo y cómo lo logró vencer con las armas que él usaba cuando cuidaba las ovejas de su padre. Entonces nosotros encontramos que Dios lo promociona a David después de haber sido ungido por el profeta. Luego que el profeta va y le da la unción del Señor, ahora Dios lo quiere levantar, ahora Dios lo levanta con esta gran hazaña, con esta gran victoria. Pero esa victoria que tuvo David contra Goliat
no le cayó bien al rey Saúl. La historia nos cuenta que desde ese momento en adelante el pueblo comenzó a ver con buenos ojos a David. El pueblo le compuso canciones, hermano, que promocionaban la persona de David. Saúl comenzó a sentir celo, dice la Biblia, y desde ese instante le comenzó a hacer una persecución muy grande, muy fuerte contra David. David se ve obligado a huir para no ser aniquilado por Saúl. Y en el capítulo que nosotros hemos leído en esta ocasión nos narra ese momento en el que David tiene que huir y esconderse de Saúl para salvar su vida. Y es así como se refugia en una cueva, mejor conocido como la cueva de Adulán. Así dice la Biblia que se llamaba esa cueva. Esta cueva estaba ubicada en las montañas rocosas entre Gat y la tierra de los filisteos y también Jerusalén. Ahí habían muchas cuevas más en ese lugar geográfico que servían como refugio a los caminantes que iban por esos rumbos. Y es que eso es precisamente lo que significa la palabra Adulán. Significa refugio. Así significa este nombre de esta cueva. David no tuvo más opciones que irse a esa cueva. Ahí se refugió. No sabemos cuánto tiempo pasó David solo ahí en la cueva, pero lo que sí sabemos es que mientras él estuvo en esa cueva, ahí David tuvo oportunidad de componer algunos salmos bien importantes que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo el Salmo número 57. Le voy a decir a usted, hermano, como tarea para que usted lo lea en su casa. Lea perfectamente ese salmo, detenidamente ese salmo, y se va a dar cuenta de las palabras que contiene ese salmo. Ahí en la cueva fue que David se inspiró e hizo este salmo. También el Salmo 142, cuando usted tenga la oportunidad de leerlo en su casa, léalo completamente. Se va a dar cuenta de cosas interesantes que David plasmó en ese salmo mientras él estuvo en la cueva. Estos salmos que David hizo fueron de gran, pero de gran ayuda en los momentos de dificultad que él pasó, y también nos sirven a nosotros como aliento cuando nos sentimos como David se sentía en ese momento. Pero yo quiero que note algo interesante, y para eso vamos a la Biblia, y dice el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Dios no tardó en responder a David. Fue lo primero que Dios hizo, estimular el corazón de la familia para poder hacer que ellos buscaran a David, de tal manera que Dios tocó el corazón de la familia para ir a donde estaba David. Sí, ahí en la cueva. Su familia se fue a vivir a la cueva. Probablemente quizás también Saúl los estaba molestando a ellos. Probablemente también quizás ellos eran objeto de oprobio, objeto de presión de parte del rey Saúl. Y cuando la familia de David se da cuenta que David estaba allá en la cueva, en las montañas, solo, Dios estimula su corazón. Y la Biblia dice que lo buscan. Y dice la Biblia que ahora estaba David y su familia. Ya no estaba solo David. Dios había llevado a su familia a la cueva. ¿Qué más compañía? Dios y ahora la familia. Mire qué interesante. Una buena compañía. Entonces dice la Biblia que pocos días después otras personas comenzaron a llegar a la cueva. La Biblia dice que eran personas afligidas, personas endeudadas, personas con amargura de espíritu. Mire qué interesante. Yo quiero que notemos esto de una manera muy especial. Estas personas estaban en la misma condición de David. Sí, eran personas afligidas, perseguidas, amenazadas, tenían deudas con el reino. Había muchas cosas que esta gente les había hecho huir también quizá de las ciudades.
y comenzaron a refugiarse donde estaba David. Ahí rápidamente se identificaron con David y David también se identificó con ellos. Imagínese usted, él estaba también afligido de alguna manera. David estaba huyendo por su vida y estos otros hombres que llegaron también afligidos, amenazados, perseguidos, llegaron y se refugiaron en la misma cueva donde estaba David. Mire qué interesante, la Biblia dice que David fue hecho líder de ellos. ¿Se imagina usted? Nada que ver con lo que el profeta Samuel le había dicho a David. Nada que ver cuando el profeta lo llega a ungir allá a la casa de su padre y le dice: Dios te ha elegido para que seas rey de Israel. Nada que ver con esa promesa que el profeta le había hecho a David. Sin embargo, hermano, David llegó a ser el líder de estos hombres afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Pero hay algo interesante que a mí me llama la atención en las Sagradas Escrituras, y es lo que nosotros tenemos, hermano mío, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, del verso 8 al 39. También en primer libro de Crónicas, capítulo 11 y 12. Si usted tiene la oportunidad de leer estos capítulos, léalos en su casa. Ahí encontramos la lista de todos los hombres que se fueron a vivir con David en la cueva. Pero ahora ya no eran esos hombres afligidos, ya no era ese grupo de hombres amargados, ya no era ese grupo de hombres temerosos que venían huyendo de la circunstancia. No, ahora estos versículos nos narran un ejército de hombres valientes, un ejército de hombres distintos. Solo para que usted tenga una idea, voy a leer lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Mire lo que dice el primer libro de Crónicas 12, 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Así describe la Biblia a estos hombres que buscaron a David en la cueva de Adulán. Ya no eran aquellos hombres afligidos, temerosos, endeudados. Ya no era esa clase de persona. David influyó de una manera positiva en ellos. Estos hombres aprendieron a confiar en el Dios de David. David les enseñó a tener fe en Dios, a saber esperar en Dios, a confiar en Dios. Mire, hay algo interesante que es digno de resaltar en esta enseñanza, y es que David, hermano mío, fue un hombre que aprendió de las circunstancias difíciles. David fue un hombre que no se quedó aplastado en su fe, que no se desboronó del todo, a pesar que él se sintió afligido en algunos momentos, a pesar que él en los salmos describe su angustia, él describe la ansiedad que él poseía en el momento de tensión, de aflicción. Él describe todas esas cosas, pero él lo hace con Dios. Él eleva oraciones a Dios, él va con Dios, se desahoga con Dios. Yo quiero mencionarle 5 puntos importantes que David aprendió estando en la cueva. En los salmos que usted, yo le he dicho que lea, hermanos, Salmos 57 y el Salmo 142. Ahí la Biblia describe cómo es que David conoció a Dios en medio de esa cueva. En primer lugar, David oró a Dios y reconoció que estaba solo, pero también reconoce que solo Dios podía protegerlo. En esos salmos, David eleva una oración de angustia, eleva una oración pidiéndole a Dios que le ayude. Ahí David reconoce que estaba solo. Cuando él llegó a la cueva, solo estaba él y no había nadie más. Pero también reconoce que el único que podía ayudarle en ese momento era el Dios de Israel. Y por eso es que en esos salmos él plasma sus peticiones y sus necesidades, se las pone al Señor Todopoderoso. La segunda cosa que David muestra en estos salmos es que él confiaba que Dios podía aclarar todas las calumnias que le estaban
estaban achacando a él. Mucha gente había levantado calumnias con él. Muchos habían dicho que él quería apoderarse del reino de Saúl. A Saúl le habían ido a decir que él quería ser el nuevo rey. A muchas cosas estaban haciéndose en contra de David. Pero David le dice a Dios: yo sé que tú vas a ver las cosas justas. Yo sé que tú vas a saber lo que es correcto, porque Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo, y Él sabe perfectamente qué es lo justo y lo correcto. Así que David le dice en estas oraciones y salmos: Señor, tú me vas a sacar adelante de todo esto. El tercer punto que David menciona en estos salmos es que reconoce ante Dios la peligrosidad de Saúl y sus siervos. Él reconoce realmente que Saúl era peligroso. Reconoce que los hombres que andaban persiguiendo a Saúl eran peligrosos, de tal manera, mi hermano, que él se lo dice a Dios y le dice: Señor, estoy en medio de hombres perversos, estoy en medio de hombres malvados, estoy rodeado de muchas personas que no me aman. Él le dice a David le dice a Dios todas estas cosas. El otro punto interesante en los salmos que David escribe, que a pesar de todo, él mismo se anima para alabar a Dios. Usted va a encontrar en los salmos de David que a pesar de la angustia, que a pesar de la circunstancia, que a pesar de las tribulaciones, a pesar de sentirse solo, abatido, perseguido, a pesar de todo eso, la Biblia dice que David alababa a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Alaba al Señor. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Alaba al Señor. Él siempre se animó a alabar a Dios en las circunstancias difíciles y adversas, porque si hay algo que David aprendió, mi hermano, es saber a darle una alabanza al Señor, no solo en las buenas, no solo en los momentos fáciles de alegría. David sabía alabar a Dios, aún en medio de esa cueva, en la oscuridad de esa cueva, David supo alabar a Dios. Aleluya. Y otra cosa interesante que David menciona en estos salmos es que se acuerda que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que no deja a sus hijos, es un Dios que no se olvida de sus hijos. Puede pasar, nosotros podemos pasar. Dios mismo puede permitir que pasemos por circunstancias difíciles. Dios mismo puede permitir una escasez en nuestra vida. Él puede permitir una enfermedad en nuestro cuerpo. Él puede permitir una acechanza a nuestro alrededor. Pero ¿sabe qué? Una cosa es que nosotros debemos saber: Dios no se olvida de sus hijos. Dios siempre guarda a sus hijos. Él siempre tendrá una salida para nosotros. Él siempre sabe llevar adelante a sus hijos. Y David sabía que Dios es un Dios de misericordia y que no lo iba a dejar jamás. ¿Sabe qué, mi hermano? Ante las amenazas de esta situación que estamos viviendo, ante las amenazas de esta pandemia que usted y yo sabemos que está pasando en nuestro país y el mundo entero, quizás nos toque estar como David. Sí, quizás nos va a tocar estar como David, y así lo hemos estado haciendo por estos días, y a saber por cuántos más, encerrados en nuestra casa, sin poder salir a trabajar, sin poder salir al negocio, sin poder salir a ningún otro lado. Pero no se preocupe, ese es el refugio que Dios ha preparado para usted y para mí, para la esposa, para el esposo, para los hijos. En la casa es el refugio más importante que Dios ha preparado para nosotros. Y si nosotros tenemos a nuestra familia con nosotros, no estamos solos. Eso es importante que usted lo mire, es importante que usted lo tome en cuenta. Dios está con nosotros, y si tenemos a la familia con nosotros, qué gran compañía. No sé si le entiende, no sé si le parece. Para mí, yo lo veo bien. Dios y familia está con nosotros. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Pero Dios también puede enviar a uno que otro vecino. Le voy a decir una cosa: Dios puede enviar a uno que otro vecino afligido, temeroso de lo que está pasando, y va a buscar refugio en nuestra casa. Sí, nuestra casa se puede convertir en un refugio de algún vecino abatido, afligido, aturdido. No hay problema, nosotros podemos darle refugio. Ha llegado a la casa correcta, ha tocado la puerta correcta, porque donde está la iglesia del Señor Jesucristo, dice la Biblia que ahí está el Señor en medio de nosotros. Por eso es importante
importante, hermano, no deje de orar con su familia, no deje de congregar a su familia, hermana, no deje de congregar a sus hijos en la casa. Ore. Si no es día de culto, no hay problema. Usted haga lo que estamos haciendo todos. Agarre a su familia, agarre a sus hijos y comience a adorar al Señor. Comience a adorar a Dios ahí en medio del refugio de su casa, en la puerta cerrada. Oh, comience a alabar a Dios, porque Dios está ahí donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Eso dice la Biblia. Aleluya. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Convirtámonos en líderes de familia. Sí, se ha llegado el momento de convertirnos en líderes de familia, líderes de vecinos. ¿Sabe qué? Influyamos en ellos fe, influyamos en ellos confianza, inyectemos en ellos valor. Convirtámonos en líderes familiares, líderes de nuestros vecinos, donde nosotros podemos inyectarles a ellos de la fe que Dios nos ha dado a nosotros, de las promesas que tenemos nosotros, de la confianza de la cual nosotros ahora tenemos. Convirtámonos nosotros en líderes de estas personas, en personas valientes. Que nuestra casa sea una escuela de verdadera fe, que nuestro hogar sea una escuela de verdadera confianza en el Señor, que nuestra casa, que es el refugio que Dios ha dado a nosotros, se convierte en un lugar de oración. Sí, convierta su casa hoy más que nunca en un lugar de oración. Se va a llegar el momento en que usted tiene que apagar televisor, usted tiene que apagar sonido, usted tiene que apagar todo, tiene que guardar los juegos, tiene que guardar todo y decirle a su familia: vamos a orar, vamos a invocar al Dios de los dioses, vamos a invocar al Señor Jesucristo, vamos a orar para que el Señor bendiga nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra comunidad. Ha llegado el momento de orar a Dios, y con nuestra casa, que son los refugios que Dios ha puesto ahora, se conviertan en lugares de oración. Que nuestro hogar se convierta en un lugar de adoración. Sí, alabemos a Dios. Yo sé que usted va a sentir un poco raro. Yo sé que va a sentir un poco raro porque no hay un piano, no hay un líder que le está dirigiendo en la alabanza, no hay un ministro que está cantando, llevando la nota. Yo sé que usted y yo vamos a sentir raro, y quizás estos días así hemos estado, hermano. Créame que yo me siento raro. Yo le estoy hablando a una cámara, yo le estoy hablando a otra cámara, estoy hablando así a la nada, pero yo sé que hay miles de personas, sé que hay cientos de personas que me están viendo al otro lado, y esas personas están entendiendo el mensaje del poder del Espíritu de Dios en su vida. Yo sé que ellos están entendiendo lo que Dios quiere hacer con ellos. Yo sé que ellos están oyendo la palabra que necesitan en este momento. Pero convirtamos nuestro hogar en una casa de adoración. No vamos a tener una batería, no vamos a tener un piano, quizás no va a haber ni una bocina ahí, pero nuestra boca se convertirá en un instrumento de alabanza para el Señor. Que nuestros labios prorrumpan en alabanza ahí donde estamos, en ese refugio que es nuestro hogar. Convirtamos ese lugar en un hogar de adoración y de alabanza. Sí, desde ahí adoremos a Dios. Mire, David convirtió esa cueva no solo en un lugar de refugio para él y su familia. Yo quiero que se quede con esto en su corazón. David convirtió esa cueva no solo en un refugio para él y para su familia y los que lo buscaron a él, sino que lo convirtió en un lugar de entrenamiento. Sí, esa cueva en las montañas entre Gat y Jerusalén se convirtió para David en un lugar de entrenamiento. Ahí entrenó a los hombres que aparecen aquí en estos versículos, como hombres valientes, como hombres de pelea, como hombres fuertes, como hombres que no le temían nada, con esos rostros de león. Esos hombres que tenían ahora un carácter distinto, llegaron afligidos, llegaron abatidos, llegaron aturdidos, pero cuando entraron a la cueva donde
David estaba, donde estaba un siervo de Dios. Ese siervo de Dios los convirtió, los entrenó, les enseñó a confiar en Dios, les enseñó a amar a Dios, les enseñó a esperar en el Señor en el momento preciso. Ese hombre de Dios les enseñó a ellos a transformar sus pensamientos. Llegaron con pensamientos negativos, llegaron con pensamientos de frustración, llegaron con pensamientos de derrota, pero David les influyó de tal manera que ellos comenzaron a decir: somos fuertes, somos valientes, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que es bueno, tenemos un Dios misericordioso. Y esos hombres se convirtieron en el ejército más valiente que pudo haber tenido la nación israelita de aquel tiempo. Pero todo comenzó con un hombre, hermano. Hermana, le voy a decir una cosa: si no hay un padre de familia en su casa, usted es la mujer de la casa. Ponga a sus hijos, tenga a sus hijos cerca, reúnalos, convóquelos, a su papá, a su abuela, a su abuelo, a todos, reúnalos y dígale: vamos a orar, vamos a hacer una oración poderosa, vamos a elevar al cielo, vamos a elevar oraciones al cielo, vamos a invocar el nombre del Dios Todopoderoso, porque lo que está alrededor no nos va a afectar, lo que está sucediendo alrededor no nos va a dañar, porque tenemos la seguridad más grande. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en los momentos de dificultad. Dios es nuestro refugio. David convirtió esa cueva y transformó los pensamientos de esos hombres en hombres de valor, en hombres valientes. Y cuando estos hombres salieron de esa cueva, dice la Biblia que fueron hombres de renombre, el ejército de los valientes de David. Hermano, usted que está ahorita en su casa, en su hogar, le voy a decir algo. Dios ha permitido que hoy seamos líderes de hogar, seamos líderes de familia, seamos líderes de nuestros hijos y los reunamos todos. Hoy más que nunca, enseñémosles a amar a Dios a nuestros hijos, enseñémosles a confiar en Dios, enseñémosles la doctrina, enseñémosles quién es Dios, enseñémosles cuál es el plan de salvación a nuestra familia, enseñémosles cómo es que podemos ser parte del reino de los cielos, enseñémosles Hechos 2:38, enseñémosles que hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Sí, hermano, convirtámonos en líderes de familia, que convirtamos a esos hombres y mujeres que están bajo nuestro cuidado en hombres de renombre, mujeres de renombre. Gloria a Dios. Termino con esto, hermano. Termino diciéndole una cosa bien importante. Esa cueva que David ocupó, esa cueva no solamente fue un refugio, también fue una escuela donde se aprendió a orar, donde se aprendió a confiar en Dios. David la convirtió en una escuela de entrenamiento. Convirtamos nuestros hogares en escuelas de entrenamiento, hermanos. Convirtamos nuestros hogares en escuelas de oración. Convirtamos nuestros hogares en escuelas de aprender la palabra de Dios. Tenemos tiempo suficiente para poder orar y hablar con Dios. Le voy a invitar que ahí donde está, hermano, cierre sus ojos, busque a su familia. Es el momento de orar. Es el momento de decirle: Señor, gracias por esta casa que tengo. Sé que es un refugio que ahora tú me has dado a mí, Señor. Sé que estando aquí en obediencia a tu palabra, no voy a padecer de ningún mal. No habrá nada que pueda tocar mi vida, mi familia. Pero ahora entiendo que esto no solamente es un refugio para nosotros. Entiendo que también debe ser una escuela de entrenamiento, donde vamos a aprender a hablar con Dios, donde vamos a aprender a inyectar fe, donde vamos a aprender a confiar plenamente en el Dios Todopoderoso.
será una escuela de entrenamiento para que la familia, para que los hijos y los vecinos que quieran unirse a nosotros, cuando salgamos de esto, salgamos como hombres valientes. Salgamos, hermano, como hombres de valor. Salgamos con fe grande. Salgamos con una convicción fuerte. Salgamos conociendo a Dios de una manera más grande. Salgamos de esos lugares con todas las ganas de pasar el mensaje del nombre de Jesucristo, de llevar este mensaje a toda criatura. Que cuando nosotros salgamos de estos refugios que ahora tenemos, podamos venir al templo y servir con amor, servir con alegría, poder desempeñar un privilegio, poder desempeñar un ministerio. Que cuando usted y yo salgamos de nuestras casas, después de que todo esto haya pasado, usted traiga una fe poderosa, usted traiga una convicción firme, usted traiga otros pensamientos, no pensamientos negativos, no pensamientos de derrota ni de desánimo, sino que traiga pensamientos positivos, pensamientos que puedan elevar oraciones poderosas al cielo. Gracias, Señor, por permitirnos tener un refugio. Tú eres nuestro refugio. Eres la roca donde nosotros nos sostenemos. Eres la roca inconmovible de los siglos. Y en ti estamos seguros. En ti estamos confiados, Señor. Yo quiero orar por todos mis hermanos en Cristo Jesús, que en este momento se han convertido ya en líderes de familia, para que ellos puedan enseñar, para que ellos puedan demostrar la fe sincera, la fe pura, que ellos puedan demostrar también convicciones firmes y fuertes. Que todo aquel que pueda tocar nuestra puerta, que llegue temeroso y afligido por lo que está pasando, nosotros le podamos transformar esos mentes, podamos transformar esos corazones en personas que crean, en personas que obedezcan, en personas que puedan tener convicciones fuertes delante del Señor. Es necesario convertirnos en líderes de familia, que por la palabra, que con el poder del Espíritu transformemos esos pensamientos de tristeza, pensamientos de aflicción, y nos convirtamos en un ejército de hombres valientes para la gloria del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias, amigos, por haber estado atento a esta enseñanza, a esta predicación. Como siempre lo hemos dicho, que el Señor lo bendiga donde usted está, a usted y su familia, y que la paz del Dios Todopoderoso esté en cada uno de ustedes. Nos miramos en otra ocasión. Dios les bendiga a todos. Úsame, Señor, con esa canción. Me rodeas con tu unción. Me liberaste de mis enemigos y todo temo yo. Ya no soy esclavo al temor. Soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo al temor. Soy hijo de Dios. Desde el vientre me escogiste. Tu amor me rescató. He vuelto a nacer. Ya no soy igual. Tu sangre fluye por mis venas. Ya no soy esclavo al temor.
Jesús.